Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Qué lindo que hay tanta cantidad de gente. Disculpen la demora, no tengo idea qué hora es, pero todo se va como trasladando en el tiempo. Bueno, vamos a presentar, acá estamos con la decoración de la mesa. No se les ocurra tomar agua. No, acá hay otras. Acá tenemos otras. Bueno, estas jornadas las estamos organizando desde la Escuela de Artes y desde el Departamento de Ciencias Sociales, carreras que nos hemos juntado para pensar jornadas que tengan que ver con el cruce del arte, el género y la política, la comunicación y todo lo que sean, digamos, como grandes temas disciplinares que tienen que ver con nuestro quehacer académico, pensándolos desde una perspectiva de género y de su gran acción en el campo de lo político. En este sentido, empezó todo siendo una invitación a Telma a presentar su libro. Con Telma compartimos la participación en el colectivo de actrices argentinas y le invitamos a Mariana a que presentara el libro de Telma y terminamos resolviendo que también presentaba su libro y como frutilla del postre más lindo del mundo mundial aparece Dora a comentar estos dos grandes aportes al pensamiento. Bueno, las voy a presentar así como re cortito. Telma Fardín es actriz con un nutrido recorrido profesional en teatro, cine, televisión desde niñe. Feminista, miembro de la colectiva Actrices Argentinas, colaboradora de la ONG Red por la Infancia y hoy está presentando El arte de no callar, autobiografía entre el silencio y la impunidad. Y para compartir con nosotros su militancia feminista en pos de erradicar la cultura del silencio que sostiene a la violencia machista. Mariana es periodista, especializada en periodismo de género desde hace un montón de tiempo, ¿no? Por su trabajo se ha constituido en un referente del periodismo con perspectiva de género, denunciando la violencia patriarcal, la trata de personas, la discriminación hacia minorías. Hoy está conduciendo mucha participación en otros programas de televisión, doy fe, en TV Pública en su momento. Ahora está en este momento conduciendo el programa que ustedes estaban viendo las imágenes, el programa de la TV de Cámara de Diputados de la Nación, que se llama Punto Género. También es graduada de una universidad del conurbano, de Lomas de Zamora. Y muchísimas distinciones y premios por todo su trabajo en este camino. Y algunos de sus libros, hay varios libros, hay algunos que están afuera para los que quieran después. Los mismos que los libros, estos dos libros se encuentran en la librería de la universidad. Aprovecho, después me olvido si no. Y vino a presentar Mariana su libro que se llama Yo te creo, hermana. Y después Adora, mucha presentación no requiere, pero volvemos a decir lo que siempre decimos, que es socióloga, es doctora en historia, militante feminista, es directora del CONICET, ex directora del CONICET, directora de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades de la Universidad de Quilmes, y es para mí una de las indispensables que nos abre mundo con su pensar para potenciarnos y emanciparnos. Las dejo entonces en este momento, los dejo con Mariana, que va a comentar, digamos, cómo llegó a escribir este libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Sé que les hicimos esperar un poquito. Ante todo a Julia, muchas gracias por la convocatoria. Estar acá para mí me produce mucha emoción. Primero porque a Dora la adoramos. Y aunque no fue elegida senadora, es nuestra senadora, igual. Sí.
Y Dora siempre ha sido como una guía, una maestra. Bueno, la he leído, la he consultado infinidad de veces como fuente que nos ilumina para reflexionar en algún momento sobre alguna coyuntura. Así que compartir la mesa una vez más, nada, me llena de orgullo poder estar acá, ¿no? Desde mi humildad. Y Thelma, para mí Thelma, bueno, se nos cruza en el camino, porque se nos cruzó a todas y a todos, ¿no? Y a todes. Tal vez desde fin de año, yo a Thelma en realidad nos conocimos un poquito antes, unos 2 meses antes que ella rompiera ese silencio y generara ese acontecimiento tan brutal que fue el mirá cómo nos ponemos, provocando un despertar para muchísimas otras mujeres que pudieran romper esos silencios que las habían mantenido seguramente en soledad con sus propias heridas, ¿no? Y a Thelma, bueno, la fui a ver a la casa en el marco del libro del Yo te creo hermana, porque Luciana Pecker, que hizo como de contacto, sabiendo que yo estaba escribiendo este libro, me dijo, tenés que hablar con Thelma. No nos conocíamos, Thelma muy generosamente me abrió las puertas de su casa y tuvimos una larga charla, la escuché con mucha emoción también, conociendo lo que después conocimos, ¿no? Y en ese momento ella no sabía qué iba a hacer con eso, si lo iba a contar públicamente o no. Estaba elaborando sus propias marcas, ¿no? de esa violación que había tenido tantos años atrás y viendo que si lo llevaba realmente lo hacía a través de una denuncia pública, entonces quedó como ahí encorsetado qué pasaba. Mientras tanto yo estaba, una tiene los plazos de entrega y bueno, y en ese marco en el cual yo tenía que entregar el libro, Thelma habla antes, ¿no? Así que en el libro está el relato de ella, que después conocimos a través de, yo digo ese acontecimiento porque realmente fue un acontecimiento el pararse frente a un poderoso para escupir lo que tenía que escupir, pero acompañada por el colectivo de actrices argentinas, y creo que eso es lo que marcó el acontecimiento que queda inscripto en aquellos situaciones, hitos que se fueron escribiendo con más subrayado, con más resaltador a partir del Ni Una Menos, ¿no? El 2015 empezaron a haber estos hitos que marcaron colectivos de mujeres, en el caso de Thelma acompañada por el de actrices, corriendo velos, ¿no? Se fueron corriendo velos de esas violencias múltiples, diversas, con distintas caras, que han marcado nuestras vidas a lo largo de la historia. Y de alguna forma, en Yo te creo hermana, intenté, y esa es la búsqueda que pretendía hacer, dejar plasmado en un libro que es un libro coral, que son voces en primera persona, de las más diversas. Intenté en el marco de lo que te exige, bueno, una editorial, unos tiempos, el estar precarizada laboralmente con múltiples tareas. Entonces, digamos, yo soy periodista y hago muchas actividades paralelas en este contexto en el cual, bueno, la crisis económica a la cual nos ha llevado este modelo neoliberal nos obliga, ¿no?, para sobrevivir. Y en ese marco lo que busqué fueron las voces bien diversas de distintas edades, distintas geografías, en la medida de que mis viajes me lo permitían. Bueno, hacía la preproducción para poder llevarme de alguna otra ciudad más alejada del ámbito metropolitano. Mi decisión fue esa, no era un relato de la cercanía, sino también de otras voces de mujeres y otros cuerpos feminizados que pudieran contar lo que nos pasa por ser mujer o tener un cuerpo con una identidad femenina en Argentina en este tiempo, pero también reconstruyendo una historia para atrás, ¿no?
un relato también de época de otras mujeres que cuentan a través de sus historias personales lo que significó ser mujer 30, 40, 50, 60 años atrás, ir a la universidad, estudiar una carrera no tradicional, como en el caso de una de las entrevistadas, que fue una de las primeras ingenieras navales. Y entonces el libro lo que trata de reflejar o de armar es como una especie de mosaico, ¿no? Con esas voces diversas, desde las violencias por ahí más explícitas, ¿no? Las que tienen que ver con el abuso sexual en la infancia, en el marco de una familia bien, ¿no? O en un campamento comandado por un sacerdote, o una violación con un varón conocido. Esas violencias que son más fáciles de reconocer en todo caso, ¿no? La violencia en el ámbito de una relación matrimonial, pero también busqué lo que llamamos micromachismos, ¿no? Las discriminaciones más sutiles, las que tienen que ver con el ámbito de la educación, por ejemplo, con el ámbito del deporte, de la política, del sindicalismo. También quise que quedara reflejado qué significó estar detenida, desaparecida durante la última dictadura militar en un centro clandestino de detención siendo mujer, o ejercer o estar en situación de prostitución en la calle, o estar presa, ¿no? En una cárcel común siendo mujer. Varias perlitas fui encontrando y bueno, las historias no son todas historias duras, ¿no? Una trata de que el relato esté matizado porque también hay que digerirlo, pero también poniéndole nombre a eso que por ahí naturalizamos tanto que no lo vemos, ¿no? Entonces un poco el libro también apunta no solo a hacer ese mapeo, ¿no? Que quede, yo pensaba, digo, algún día esto será relato del pasado, ¿no? Algún día podrá quedar este libro en una biblioteca y ser más un reflejo de una época que ya no es. Ese quizás podría ser un anhelo, ¿no? Que quede como algo de lo que era y de lo que ya no es, ojalá. Pero también que el libro sea espejo para tantas otras, como permitió tal vez el relato de Thelma ser espejo, ¿no? Ser espejo que anime a otras a contar lo que nos pasó o a visibilizar esas situaciones. Hay algunos relatos que a mí me resultaron muy significativos de jóvenes especialistas en áreas de sistemas en las oficinas, ¿no? Entonces cuentan los micromachismos de esos espacios tan machirulos con sus compañeros de oficina, ¿no? Que obviamente no tiene que ver tal vez con el acoso sexual más explícito, más con esa definición tan clara, sino con esas situaciones más sutiles, ¿no? Como que una de estas jóvenes cuenta que siempre llegaba a la oficina y encontraba su computadora desenchufada, que le llamaba la atención, pero bueno, suponía que tal vez era la gente de limpieza, entonces se agachaba y en el momento que se agachaba quedaba como abajo del escritorio para enchufarla, hasta que una compañera le dijo: ¿vos te das cuenta de qué? Que cada vez que ella se agachaba en la línea de la oficina parecía que estaba chupándole la pija a un compañero. Y entonces el chiste era ese, para los otros, ¿no? No para ella. Ella no estaba ni enterada. Bueno, esas situaciones que quizás yo les pregunto a ustedes y saben de otras, o les pasó, o se acuerdan, ¿no? Que les contaron. Y creo que el libro apunta un poco a eso, a generar diálogo, ¿no? Me pasó que me contó una prima que leyó en la introducción, en la cual es el único momento del libro tal vez que aparece mi voz con claridad, porque el resto son relatos a partir de las entrevistas que hago, pero son en primera persona de cada una de las personas que entrevisté. Y mi prima me dice: de lo que contás en la introducción,
por lo menos 3 o 4 cosas a mí también me pasaron, porque a todas nos pasó algo de eso, ¿no? Algo de estas violencias, de estas discriminaciones, de estos micromachismos que marcan nuestras vidas. ¿Quién no ha tenido miedo de salir a la noche, ¿no? Yo volvía del club y tenía que pasar por debajo de un túnel en la estación de Banfield de noche, iba con el palo de hockey porque entrenaba. ¿Quién no tuvo miedo de ser violada en ese contexto de oscuridad del espacio público, ¿no? Todavía pasa, ¿no? Bueno, un poco el libro apunta a reconstruir esas historias y también para que lo lean los varones, ¿no? Para que lo lean los varones y entiendan un poco. Obviamente, una dice, no los metemos a todos en la misma bolsa. No todos son violentos. Muchos se están tratando de desmarcar el machismo con el cual hemos y han sido educados, ¿no? En cada una de las casas. Pero a veces no entienden por qué estamos tan enojadas, ¿no? Cuando salimos a las calles. Y un poco el libro tiene que ver con eso, con que entiendan lo que significa transitar la vida, y no desde un lugar de víctima, ¿no? No es el lugar que nos ponemos, porque justamente ponerlo en palabras, contarlo, salir a batallar para que nos escuchen, tiene que ver con salir de ese lugar, ¿no? No queremos ese lugar. Creo que de alguna forma muchas de las chicas jóvenes, digo chicas jóvenes que están denunciando violencias, incluso piden desde el punto de vista periodístico que no las llamemos víctimas, que las llamemos denunciantes o sobrevivientes, porque la palabra víctima tiene un peso que significa que si te ven sonriendo, y esto lo sabrá mucho Telma, que tiene un acoso periodístico tremendo. Si ustedes, a mí me pasa que Google, que es muy inteligente, vieron que les manda como publicaciones de acuerdo a tus intereses, te hace como una preselección, y a mí me llegan muchos artículos de un diario que es La Mañana de Neuquén, que publica muchísimas cosas sobre el caso Fardín o el caso D'Artés, ¿no? Y me llama mucho la atención porque permanentemente el título, que obviamente hoy los portales de noticias apuntan a que uno clique, no importa con qué bosta nos van a entretener, y mucho tiene que ver con todo el tiempo noticias en torno a Telma, ¿no? Pero desde ese lugar o ponerla en el lugar de víctima o cuestionarla como víctima, ¿no? Entonces, porque alguien que vivió violencias pareciera que no tiene derecho a sonreír, a ser feliz. Y Telma nos ha demostrado su capacidad de resiliencia y a mí me encanta escucharla porque creo que cuando uno la escucha a Telma nos ilumina con su inteligencia y ese tono de voz tan cálido que tiene. Así que yo con esto cierro y creo que es tiempo suficiente para darle paso a que la escuchen a ella, que es quien hoy nos viene a enseñar mucho de este recorrido en el cual las mujeres decimos, ya no nos callamos más. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por esperarnos. Tuvimos ahí unas demoras técnicas. Y ahora una falla técnica tenemos también, ahí está. Para mí es un honor enorme estar acá sentada al lado de Dora, al lado de Mariana, con el recorrido que han tenido, el trabajo que ha hecho Julia todo este tiempo también. Como decía ella al principio, somos compañeras en la colectiva de actrices argentinas, así que para mí estar acá, que me den este lugar, que me reciban de esta manera, es un honor enorme, así que muchísimas gracias también a ustedes por estar acá. Y la escuchaba a Marian cuando contaba, bueno, cómo nos conocimos. Me acuerdo que yo ese día, cuando vino a mi casa,
era la primera vez que iba a contarle a alguien desde un lugar más periodístico, porque con la Pecker había tenido otro tipo de vínculo, porque la conocía, conocía otras amigas. Entonces me acuerdo de la sensación de, bueno, me voy a exponer, y casi como una prueba, ¿no? Esa primera vez en la que me iba a exponer, me acuerdo que hasta pensé lo que me estaba poniendo, como todavía en ese momento había para mí tanta incertidumbre, necesidad de hacerlo, de articularlo, con una mujer de confianza, con los años de militancia de Mariana, sabiendo que me iba a cuidar, pero de todas maneras era una sensación de vértigo y que también, y esto nunca lo hablamos nosotras, no me muevo mucho, parezco medio Playmobil, pero porque me muevo y esto se tara. No lo hablamos nunca nosotras, pero como para mí esa fue fue muy importante romper esa barrera de contárselo a una desconocida, más allá de la confianza que se me transfería, porque era la Pecker la que me había dicho tenés que hablar con ella, casi como te dijo tenés que hablar conmigo. Pero de todas maneras la sensación de vértigo, ¿no? Y te fuiste de mi casa y yo tuve que llamar a todas mis amigas porque fue una primera, y pienso hoy a la distancia qué importante haber podido dar ese paso y que esa primera vez en la que yo me encontraba frente a la sensación de vulnerabilidad haya sido con Mariana. Digo que es maravilloso. Digo, soy y lo uno con lo afortunada que soy, esto que dice y que me halaga, que hay para aprender de mí, y la verdad es que para mí es enorme eso, y es una responsabilidad muy grande, porque la verdad es que si yo pude hacer el recorrido que pude hacer es sobre todo por las mujeres que lucharon durante tanto tiempo. Yo tengo contacto con el movimiento hace 1 año y medio, 2, y una de las primeras cosas que me dieron como herramienta la Pecker fueron libros. Entonces, para mí estar hoy acá presentando un libro mío que tenga esa vuelta, ¿no? Esa contribución desde la palabra, cuando fueron los libros lo primero que me rescató de alguna manera, ¿no? Porque la leía Belén López Peiró con Porque volvías cada verano, leía la Pecker, la empecé a leer a Mariana, leía sus notas y decía, y esa fue la primera forma de acercar la comprensión de que lo que a mí me había pasado no era una aguja en un pajar, no era un caso, sino que se daba en un contexto, sino que justamente lo que había que mostrar, y esta frase que usamos tanto y que fue bandera del movimiento, lo personal es político, bueno, ¿de qué manera, no? O sea, ¿de qué manera eso se aterriza en la realidad y realmente una vuelve de un hecho personal traumático, en este caso, algo político? Y ahí fue que, como hablábamos hoy con Julia, aparece el colectivo de mujeres, el colectivo de actrices en particular en mi caso, pero todo este colectivo de mujeres, porque mi testimonio en el libro de Mariana, todas esas otras mujeres que también vuelcan y cuentan su historia con lo doloroso que es revolverla, y se empieza a generar este entramado, pero que para mí realmente es una camiseta muy grande, y espero todos los días estar a la altura, porque es tanta la lucha y es tanto el camino que tenemos que agradecer. Y creo que si el feminismo en Argentina tiene la fuerza que tiene, porque a mí me llaman, ayer justo hice una nota con un periodista de guerra italiano, y que está muy interesado en cómo sucede el movimiento, cómo se da el feminismo y cómo se milita el feminismo. Y me interesó también porque fue el primer periodista internacional que me dijo, yo no quiero titular esta nota como el Me Too argentino. Y dije, qué importante, porque más allá de que a nivel internacional nos sirva, que digo, por la popularidad y la similitud que tiene el hecho de que el movimiento de actrices argentinas se haya puesto a la cabeza del mira cómo nos ponemos, y justo se daba en coincidencia con lo que estaba pasando en Estados Unidos y el Me Too y demás, la manera de militar las causas, el feminismo en Argentina. Estuvo hace poco Judith Butler y dijo, el mundo las está mirando, y creo que no se puede no pensar que somos, este feminismo es hija y nieta de las madres, de las abuelas que salieron a la calle y que tomaron las calles. Entonces eso lo tenemos, ¿no?, en el ADN, por eso tiene la fuerza que tiene. Y todo el tiempo esta idea, ¿no? Hoy hablábamos con Julia esto, cómo le ha servido al sistema tenernos divididas y segmentadas, tanto al patriarcado, al capitalismo, que no nos podamos organizar, como cuando con actrices argentinas nos organizamos, e incluso sigue pasando, ¿no? Y conmigo, con esto que hacía referencia de las notas que sacan con mi existencia, esta cosa de
hay algo detrás, tiene que haber algo detrás, tiene que haber un movimiento de hombres especulando, tiene que haber dinero de una agrupación de Medio Oriente que nos pone, leo estas teorías conspiratorias que no se pueden creer, porque no pueden aceptar, ¿no?, que estemos nosotras organizadas, no pueden aceptar que una víctima pueda ser estratégica, que yo pueda ser estratega, digo, que pueda armar una estrategia y decir, bueno, ¿cuál es la manera? Voy a romper el silencio, me voy a exponer a todo esto. Y el libro, en ese sentido, lo que busca es ser una caja de herramientas, porque yo me di cuenta el día que me tomé el primer café con la Pecker y dije, bueno, yo necesito hacer algo con esto, porque para mí era desesperante ver cómo hostigaban no solamente en lo público, lo mediático, sino en la justicia. A Calu la llevaron a lo civil, la denunciaron civilmente, y a Anita Co penalmente. Entonces ver cómo del otro lado el atacante tenía tantas herramientas para de vuelta ponerlas a ellas en el lugar de las acusadas, yo tenía clarísimo que tenía que hacer algo. Y ahí, la primera vez cuando me senté con Lu, me di cuenta que yo necesitaba, y esto no quiere decir que esté bien, ¿no?, porque es terrible la cantidad de exigencias que hay sobre la víctima. Tiene que saber de derecho, tiene que saber de cómo ser una buena oradora, incluso, porque eso puede ser usado en tu contra en el momento de sentarte en el estrado al día que te toque declarar. No tiene que sonreír, no tiene que estar demasiado seria, no tiene que, ¿no?, como no puede, su cuerpo no puede estar sexualizado de ninguna manera. ¿Cuántas cosas hay como exigencia a la víctima? Entonces, lo asumí por un lado porque soy una apasionada y por otro lado por un lugar de estrategia, de decir, bueno, ok, si vamos a jugar, si vamos a exponernos a este juego tan perverso que es el sistema, por lo menos tengo que estar preparada, y reconociendo además lo afortunada que soy, porque de todas maneras, más allá de las dificultades y demás, mi feminismo, mi causa, la puedo militar desde todos los privilegios posibles: hegemónica, clase media, trabajo de lo que quiero, cis, me reconozco, me identifico, digo, por eso cis. A pesar de lo complejo, la verdad es que tengo muchísimos privilegios, y desde todos esos privilegios digo, bueno, a ver cuál es la manera de hacer algo. Y fueron los libros lo que primero me empezó a dar herramientas, y pensaba esto que decía, que ojalá en algún momento Yo te quiero, hermana sea testimonio de algo que pasó y no que siga vigente. Yo, de hecho, el libro un poco lo cierro con una reflexión que tiene que ver con eso, porque a mí me impresionó leer a Simone de Beauvoir, que escribió en los 40 y que, digo, pone un texto de ella con una noticia de ayer y es totalmente actual. Y yo decía, bueno, ojalá que este libro sirva como herramienta en este momento, pero que pronto quede caduco de alguna manera. Yendo en contra de la editorial, no creo que esté contenta con esto que estoy diciendo, pero realmente, porque quiere decir que vamos a haber avanzado, ¿no? Que esto que nos está pasando como generaciones, que es un momento en el que por primera vez conviven tantas generaciones juntas, y cómo por primera vez estamos aceptando que son las más jóvenes también las que tienen mucho para enseñar, ¿no? Esto que hace Mariana, y de darme lugar y de decir que de mí hay que aprender, es además ese otro gesto enorme del que se nutre el feminismo y nuestra manera, ¿no? Que no por más tiempo o por más años alguien sabe más solamente, sino que también hay un reconocimiento, que yo creo que eso antes no sucedía, ¿no? Que antes los grandes eran los que sabían y se acallaban las voces de los más pequeños. Los más pequeños todavía me cuesta un poco el inclusivo. Y esto que otra cosa que decía Marian, que también me disparó, que por ahí no estoy no estoy alineada en eso, que dije, ¿cuál es la manera, ¿no?, de sacar del imaginario esto que decía, quién no tuvo miedo de ser abusada? Como esta idea que tenemos del abuso en la calle a las 12 de la noche con un encapuchado, que esa es una realidad y que totalmente salimos a la calle y tenemos miedo. Pero cómo, cuando yo me puse a entender en qué contexto se había dado mi situación de abuso, entendí que, bueno, estadísticamente el 80% de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar. Intrafamiliar, en mi caso, había algo de familiaridad. De hecho, por eso la acusación que salió la semana pasada tiene la figura de agravante, porque había un vínculo de confianza, o sea, familiar, no solamente por lo sanguíneo, cuando además, y yo también digo, hoy lo hablábamos, el libro hace un recorrido también por mi historia personal, cómo
el hecho de compartir sangre con una persona no quiere decir más que eso, ¿no? Es una cuestión biológica y punto, me parece. Que también entender, a mí repensarme, una vez que todo estuvo tan expuesto y que yo sabía cuáles eran los lugares por los que iban a atacar y a su vez, me permito decirlo acá, a su vez, casi la alegría de saber que esto que hacen conmigo hace que quede expuesto lo que hacen con absolutamente todas las víctimas. Entonces, por supuesto, no es que hay un regocijo, pero sí decir, bueno, ya estando al espiedo, vuelta y vuelta, como estoy, como estuve, que sea útil para que se vea cuáles son las prácticas que se usan para deslegitimar la palabra de las mujeres o quienes se reconocen los cuerpos feminizados, y hablo siempre en términos de mujeres porque de vuelta, estadísticamente, y el libro hace mucho esto, ¿no? De darnos herramientas. Busqué eso porque me parece que es muy útil, me interesa mucho frente a los comentarios de las hipótesis, las ideas de lo que significa exponerse a una cosa así, y la realidad es interesante a esas personas que todavía hablan desde el prejuicio de lo hace para conseguir algo, para ser famosa, para lo que sea. Revolearle una cifra, una cosa muy contundente por la cabeza, me parece que es una herramienta muy útil, y por eso digo que el libro busca ser una caja de herramientas. Y ahí es esto, ¿no? Cuando hablas estadísticamente, de vuelta, yo hablo en términos de mujer, les decía, porque una de cada 5 mujeres y una de cada 3 varones sufre abuso antes de su mayoría de edad. Entonces, para mí fue muy fuerte ver cómo yo era la regla en absolutamente todo. Lejos de ser la excepción y el caso, era la regla. Entonces, cómo, retomando esto de que una vez tan expuesta, la utilidad, que el caso siga siendo útil para mostrar cuáles son todas las estrategias que se usan. Ahora de vuelta están arremetiendo desde un lugar que es investiguen a la víctima. ¿Qué pueden investigar de una criatura de 16 años, ¿no? ¿Cuál es el pasado? Y por eso también lo uno con esto de bueno, ¿cuál es nuestros progenitores? ¿Qué es lo que hay a estudiar en el pasado, a investigar en el pasado de una criatura? Pero a pesar de lo doloroso, por supuesto, de vuelta yo tengo la contención para poder seguir adelante, y tanta exposición finalmente me protege, porque también pienso la piba que está en la misma situación, pero en Puerto Deseado, teniendo que denunciar a lo mejor al fiscal, al juez federal, evidentemente está mucho más carente de herramientas, y ahí el libro busca, por un lado, desde lo personal, para mí fue muy necesario, viendo cuán revuelta estaba mi historia desde lo público, tomarla, apropiármela otra vez y reorganizarla de la manera que yo necesitaba. Entonces, desde ese lugar fue muy sanador. Y como salida también, como escape a lo que el sistema propone, porque el sistema, el aparato de justicia no tiene nada que ver con, tenemos en la cabeza una idea de justicia que es utópico, porque cuando te cruzas con el aparato te das cuenta que lejos de algo justo, lo que tiene para proponerte es revictimización, dolor, gastos. Económicamente es difícil de afrontar. Yo de vuelta soy una afortunada porque mis abogadas trabajan para mí pro bono. Pero cuando descubrí que en este tipo de delitos, esto me parece importante contarlo siempre, en este tipo de delitos, cuando denunciás, sos la primera en ser peritada. Una vez que haces la denuncia, lo siguiente es que te manden a hacerte pericia psicológica, psiquiátrica y física. Yo me hice pericia física a pesar de que habían pasado 9 años, porque el manual dice que este tipo de denuncias se investigan de esta manera. Entonces también hay que hacer un trabajo sobre esa idea de estándares probatorios que nada tienen que ver con la realidad. No hay un trabajo interdisciplinario. Y el libro también hace un recorrido sobre eso, porque la realidad es que si denuncias mañana que te robaron una billetera, pero lo más probable es que vayan y busquen la cámara, si había una cámara de seguridad. No van a peritarte para ver si estás especulando, si estás loca. Entonces, el libro trata también de desnudar y de mostrar cuál es la realidad a la que una se expone, y quitarle este peso, ¿no? Bueno, la responsabilidad. A mí muchas veces me preguntan qué le recomendarías a una mujer que atravesó una situación. La verdad es que además de todo lo que tuvo que vivir, recomendarle o exigirle que haga algo, y de vuelta, ¿no? Hay que evaluar cada uno de los contextos. Yo lo único que puedo hacer, y el libro tiene esa intención, es contar cuál fue mi experiencia, mi recorrido, y que desde ahí cada uno pueda tomar
algo que pueda sacar y que les sirva, no solamente por ahí en primera persona, sino también para aquellas personas que están alrededor acompañando, que finalmente nos volvimos toda la sociedad, ¿no? Hoy está acompañando probablemente porque todos tenemos, se destapó una olla enorme y frente a ese destape también, más allá de las exigencias claras que hay que hacerle al Estado, al sistema judicial, también, bueno, como sociedad, ¿no? ¿Cuál va a ser cuál es la manera de darle respuesta a esa olla que se destapó? Por supuesto que lo primero es hacer ver cuál es la realidad desde lo institucional y aquellas personas que tienen las herramientas, el sistema, llevar el foco ahí, que se trabaje, pero lamentablemente en paralelo, inevitablemente en paralelo tenemos que hacer algo para que también la sanación venga por otro lado, porque el sistema de lo que hoy se entiende por justicia, la verdad es que no solamente primero te somete al banquillo de los acusados, te perita. Yo me hice todas estas pericias y esta persona a la que yo denuncio todavía no se hizo ni media pericia. No solamente eso, sino que estos procesos tardan aproximadamente 7 años. Un litigio tarda aproximadamente 7 años. No solamente eso, sino que mi caso, a pesar de que es en un país, hoy lo hablábamos con Mariana, en un país que lamentablemente, y esto no se dice, Nicaragua hoy por hoy no tiene Estado de Derecho prácticamente, me atrevo a decir, porque estuve ahí, porque vi las calles militarizadas. Entiendo que hacia afuera, y creo que en ese sentido es que me favoreció que se animaran y que hicieran la acusación, ahí estamos, la acusación de la manera que lo hicieron tan contundente, como lo titularon, pero la realidad es que cuando vas a las estadísticas a nivel mundial, de 1000 casos de abuso, solamente 100 son denunciados formalmente y de esos 100, solamente 1 llega a condena. Con ese panorama, decirle yo desde este lugar, decirle a una mujer, bueno, anda a la justicia, bueno, este es el camino, la verdad es que no hay un camino y en paralelo que golpeamos las puertas de lo que hoy funciona como idea de justicia, tenemos que también dar otras salidas, ¿no? Ahí creo que también es esto que nos pasa como sociedad, que frente a un sistema que no da respuestas, empezamos todos como sociedad a constituirnos como jueces, ¿no? Y tenemos este espacio complejo de los scratches, que qué difícil, porque también a mí siempre me importa contar que la realidad es que lo que hicimos con mi denuncia desde Actrices Argentinas fue hacer pública una denuncia, no hicimos un scratch. Entonces, bueno, qué difícil, ¿no? Y no por esto, ¿cómo tenemos que estar pensando una y otra vez? Bueno, ¿cuál es la manera? No es lo mismo en mi caso que había un claro abuso de poder en otras situaciones. Escucho a los varones porque pienso también esto, ¿no? A mí me pone contenta cada vez que veo que además se acercan los varones, porque somos 50 y 50 en la sociedad y la única manera en la que esto va a ser un cambio real es que estemos todos del mismo lado. Por supuesto, hay cosas que no van a entender nunca porque nosotras vivimos con esta realidad, salimos a la calle y eso es intransferible, pero bueno, la única manera es que lo más posible se acerquen. Entonces, también cuando escribía el libro pensaba, sin subestimar a ninguna mujer que lo agarre y que lo lea, sin subestimar su conocimiento sobre género, sobre perspectiva de género, cómo también le hablamos y acercamos a esos hombres que están tratando de ubicarse en algún lugar, más allá de que, por supuesto, debo decirles, no es mi prioridad dónde se ubican, mi prioridad ahora es que todo lo otro, ¿no? Lo que ya sabemos, pero sí que haya un lugar, sí que encontremos como sociedad un camino en el que vayamos todos juntos. Así que espero de ese libro, para quienes tengan contacto con el libro, que encuentren esto, ¿no? Una caja de herramientas. Cuando lo escribía pensaba mucho en que probablemente la persona que esté podrida de verme la cara, de esta piba y de sus conferencias de prensa, de todo lo que tiene para decir, esas personas que están cansadas, es probable que no vayan y compren este libro, pero de qué manera darle a todas aquellas personas que sí se constituyeron como embajadoras un poco del mensaje, herramientas para desde un lugar más contundente, ¿no? Frente a tanta desinformación y esto de notas falsas y cosas que se inventan
y estrategias que conmigo se ven clarísimas por el poder que tuvo esa conferencia de prensa con actrices argentinas y esta herramienta que fue Actrices Argentinas en un movimiento de mujeres que es muchísimo, ¿no? Salen estas noticias de que Actrices Argentinas se fragmentó y parece que el feminismo se terminó. Esa cosa ridícula que por primero no estamos fragmentadas, segundo es muchísimo más grande que nosotras, estamos en pañales en el movimiento de mujeres, tenemos muchos seguidores en Instagram, es la única diferencia. Entonces, bueno, que el libro sea esta herramienta, así como desde actrices supimos usar nuestra herramienta de visibilidad, que este libro sea una herramienta para mostrar cuál es el camino real y cuáles son las otras maneras, ¿no?, posibles de sanación. Yo lo cierro contando que tengo en la espalda un tatuaje que es kintsukuroi, es la palabra en japonés, que es un arte, por eso el libro se llama El arte de no callar. Es el arte de las cosas que se rompieron, en vez de tirarlas, arreglarlas con oro, se llenan con oro y me asienten con la cabeza, ¿lo conocen? Entonces, ¿cómo? Porque la verdad es que decir que estás con todo, Bori. Decir que esto es algo que se pasa y que no está y que listo, lo olvidamos, es una mentira. La realidad es que se puede hacer con eso algo que produzca hasta algo de belleza, ¿no? En este sentido de que esa parte que era la parte más frágil ahora se vuelva la parte más fuerte de la pieza porque es la que está arreglada, y resignificar, ¿no?, esas heridas y esas cicatrices en una sociedad que además nos enseñó que tenemos que, lejos de mostrar nuestras heridas y nuestras cicatrices, entonces darle valor de vuelta a eso, y el libro trata todo eso, ¿no?, desde lo personal y desde mi historia poder contar un poco más y que sea una herramienta real para todas esas personas que necesitan una compañía. Me encantaría poder estar ahí a acompañar, no puedo, por eso escribí el libro. Muchas gracias. Sí, a ver, estoy con alergia obviamente a las cosas horribles, ¿no? Estoy con alergia, sí, al patriarcado patrimonialista. Vamos a ver si aclaro la voz. Me impacta que Thelma diga soy una privilegiada. Qué impacto. Porque al final ella se encuentra dentro de un círculo, en una posición en que pudo erguir la voz y en que pudo tener contención paritaria. Y la verdad es que estos dos libros, Mariana ha sido, yo diría, una de las voces fundamentales que hemos tenido en la comunicación en la Argentina, junto con Luciana. Y es toda una historia, será una historia, es un trazado absolutamente extraordinario. Y he pensado que estos dos libros tienen un mutualismo gravitante, operan en un grado de mutualidad en el que, bueno, su aparición conjunta tal vez no es una mera casualidad. En todo caso, no es una mera casualidad por obra del contexto, de la significación que tiene hoy este despertar energúmeno. Es un despertar energúmeno. El despertar de la subjetividad de las mujeres. Es un despertar energúmeno. Y a mí me gustaría volver sobre lo que acaba de decir Thelma. La historia dramática de Thelma, como ella misma lo sitúa y como Mariana se encarga de decirnos a través de tantísimos registros de su libro. Lo notable es que es apenas una de las millares de singularidades.
La exposición al riesgo de la niñez y la adolescencia en cuerpo femenino es obviamente inmensamente mayor que la exposición de los cuerpos masculinos. De hecho, me parece que hay, si pudiéramos hacer una encuesta, hay algunos trabajos por ahí que tienen algunos problemas metodológicos, pero pudiéramos hacer una encuesta de esas de figurín estadístico, una muestra bien realizada no apenas por ciertas casualidades, sino esas muestras rigurosas. Yo diría que el 92.9 de las niñas, de las adolescentes, han pasado por alguna situación de acoso, toqueteo, manoseo, y además dentro de su ámbito doméstico o peridoméstico, de aquellos de alta confiabilidad. Probablemente esta cifra inclusive llegaría tal vez al 99.9. Entonces, la historia de Thelma es la historia que tiene una inexorable repetición. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La verdad es que como el 29, este domingo, ha cambiado la carátula nacional, estamos en condiciones, creo, de peticionar con muchísima fuerza prevención, prevención, prevención. Prevención quiere decir ruptura de la malla curricular. Prevención quiere decir atención elemental, no solo con la ESI. Y hemos venido diciendo que todo el sistema educativo, sobre todo desde antes de la escuela primaria, se necesita que haya un equipo absolutamente preparado, afiatado, constante, de circulación constante en todo el sistema, para que en tiempo y forma se atienda, se escuche, haya una sintonía elemental, porque obviamente ustedes saben muy bien que hasta en los lugares que parecen más preparados, en los que tienen mejor audición, sin embargo, hay algo, a alguien que no se ve, como cuentan algunos de los relatos. No se ve, no se ve. Hay una cuestión increíble. El tío que amasa a la niña no se ve. El cura que amasa a la niña no se ve. El padre que amasa a la niña no se ve. Entonces, yo creo que si instaláramos unos equipos con mucha, mucha capacitación en toda la red de sociabilidad que es pública, porque es evidente que en los ámbitos domésticos es imposible que el Estado entre con un ojo previsor. Es bastante difícil. Pero sí, en todo el modelo público de la sociabilidad, y cuando digo modelo público no estoy refiriéndome solamente a la escuela pública, estoy refiriéndome que hay ahí algo brutalmente enajenado del ojo público. Porque si hubiera un carácter de prevención y de audición permanente, muchísimas circunstancias se develarían en tiempo y forma. Entonces, creo que lo que tenemos que pedir, desde luego, el sistema de punición lo necesitamos. El agresor de Thelma necesita todo el peso de la ley. Pero tenemos que distinguir los aspectos delictivos de los aspectos esos que trata también Mariana, que son las micromachiruleadas. Y son esas micromachiruleadas que necesitan también un estado de prevención y de acción pedagógica más que de punición. Porque efectivamente, si la escuela sigue repitiendo que hay cuestiones para niñas y cuestiones para niños,
si hay inclusive deportes de niñas y deportes de niños, como está sancionado, me parece que lo que se va a repetir es la experiencia de Telma. Tal vez no con ese grado mayúsculo, con esa obscenidad mayúscula, pero sí en los umbrales. Y entonces necesitamos que esta nueva era que vamos a tener se dedique fuertemente a prevenir, porque el Estado tiene que ingresar, es su obligación ingresar en todo el aparato educativo. Y hay algo que me gustaría rescatar, que sé que Mariana lo ha dicho muchas veces, por supuesto las cifras dramáticas de lo judicializado que no conduce obviamente a nada, repite fuertemente la idea de que algunas judicializaciones resultan obviamente mucho más victimizadoras, muchísimo más, y que habría en estado de prevención obviamente que tal vez resolver algunas cuestiones ex ante, como acabo de decir. Pero en el caso de la judicialización, requerimos que el Poder Judicial, por favor, cambie absolutamente su brújula. Es una barbaridad que unas circunstancias como la que narra Telma tengan 7 años. Hay otras, obviamente, que duran más. Porque efectivamente, la que ha sido alcanzada con la injuria, requiere un dictamen rápido. Sorprende todavía que frente a abusos y a violaciones, los jueces estén requiriendo prueba. Hay una sanción internacional. Hay una cuestión que hoy forma parte de la jurisprudencia internacional respecto de violaciones. Es que cuando la víctima habla en primera persona y eso es lo que debe situar y resituar a todo el aparato jurídico. Es increíble. Hay algunos fallos que contienen desde ya el enunciado en primera persona. Requiere simplemente una circunstancia de 2 o 3 días para ver la logicidad que tiene en esos enunciados. Sí, yo reconozco algunos fallos interesantísimos en los cuales los jueces terminan diciendo no se requiere de prueba, no se requiere inclusive de prueba que indique cuántas veces ocurrió esta circunstancia. Y esto además está en la famosa necesidad que tenemos de creatividad de los jueces. Hace poco tiempo he estado ilustrando sobre la ley Micaela a magistradas y magistrados en la provincia de Río Negro. Y les he pedido creatividad, no desapego a la ley, que sean creativos. En el momento en que obviamente ser creativos requiere una articulación de los sentidos generizados, requiere un estado de sintonía. La creatividad es inexorable en estos casos. ¿Por qué va a haber una perversión de la jueza o el juez? Porque hay perversión que se matricula en la línea absolutamente de apego patriarcal. Hay algo perverso. Tráigame la prueba. ¿Cómo una niña va a traer la prueba del acontecimiento? En fin, es inusitado lo que podría estar ocurriendo todavía en manos de tanto magistrado y magistrada. No se requiere prueba. Esto está dicho internacionalmente. De la misma manera que ustedes saben que en los crímenes de lesa humanidad no se necesita ninguna otra prueba. El enunciado, insisto, en primera persona, reiterado, frente a una magistrada o un magistrado, es prueba suficiente. No se necesita mucho más. De todas maneras, hay algo, sí, que Telma seguramente por la que ha pasado y seguramente va a seguir pasando, y es ese martirologio a la que el orden de la justicia es un orden perverso en gran medida, porque le encanta, y se sabe muy bien, en España, por ejemplo, hay trabajos que muestran, inclusive toda la justicia de España está reordenada, hay justicia específicamente sobre género, pero las personas que han denunciado
vuelven a reiterar que son muy, muy humilladas al momento, inclusive, en que una magistrada completamente amigable la reta y le dice, pues, ¿cómo demoró tanto tiempo? Es bastante común, es bastante común. De modo que yo creo que sí estamos seguramente en vísperas de grandes acontecimientos si nos empeñamos en que haya obviamente una perspectiva de género absolutamente dominante en las nuevas riendas del Estado. No es una añadidura, no es un gueto, no es una partitura aparte. Necesitamos que haya una evidente reconversión de todos los sentidos. Y necesitamos además que haya, desde luego, mujeres como Mariana y como Thelma. Me impacta que, insisto, en que Thelma haya dicho soy una privilegiada. Me impacta. Me impacta y celebro la alegría de Thelma, la rotunda alegría de las muchachas como Thelma. Porque es una alegría que tiene que ver con, sí, efectivamente, ven, yo estoy erguida, muy erguida, y no me van a hacer llorar, porque no necesito llorar más. No necesito llorar más. Queremos a las resilientes alegres como Thelma, porque han sido toda potencia. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a mujeres erguidas, potentes. Necesitamos que se crean primero a sí mismas. Y finalmente quisiera decir que hay una diferencia entre la denuncia pública y el escrache. Claro que la hay. El escrache no es precisamente una metodología que nos guste a las viejas feministas. No la recomendamos. Sabemos que les jóvenes salen rápidamente. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿por qué? Por la impunidad histórica. La impunidad histórica lleva a un precipitado rápido. Por lo tanto, comprendemos perfectamente los precipitados rápidos. Y tratamos de comprender y decirles, no se precipiten de una manera que deforme la circunstancia del debido derecho a defensa. No podemos usar las armas del amo. No podemos usar las armas arteras del amo. Eso es lo que hace el amo. Usa estas infames medidas. Por lo tanto, sí tenemos que hacer denuncia pública. Sí. La denuncia pública es esto. Es obviamente usar muy fuerte el aparato fonador y decir, fulano me hizo esto. La vez pasada, una joven en medicina, recuerdo perfectamente, no hizo un escrache a su profesor, lo denunció. Tomó el micro, creo que se grabó en su propio celular y lo encaró. Eso no es un escrache, eso es haber encarado directamente a su agresor y haber sostenido la denuncia pública en el contexto público de un aula en la Facultad de Medicina. De modo que hay una diferencia. El escrache anónimo, el escrache me parece que, el escrache, en fin, hay escraches que pueden ser mucho más antojadizos. Yo tiendo a pensar que no es así, salvo que exista esa cosa brutal que se llama la agencia trolera. La agencia trolera en la Argentina, ustedes saben que tuvo un despegue extraordinario en este ciclo de retroceso de derechos. Pero bueno, insisto en que hay buena fe y que esa buena fe tiene que, en fin, tener un asidero,
tener una cierta responsabilidad, porque si no, además, no se hace verdadera justicia cuando se la necesita. Porque el individuo agredido puede decir, y de hecho ha habido algunas agresiones que han sido muy dolorosas por sus consecuencias y demás. Pero eso es ínfimo, claro que es ínfimo, respecto de la brutal historia de impunidad, la brutal historia de impunidad. Así que siempre, a pesar de lo equivocada que esté la maniobra del escrache, siempre estaremos más cerca de la justificación. Está claro lo que quiero decir. Pero la denuncia pública es extraordinaria y lo que hizo Thelma fue una denuncia pública con todo, insisto, con toda la altura de su aparato fonador y de su tremenda experiencia, que ha significado uno de los revuelos mayores y de los vuelcos mayores en nuestra sociedad. Yo estoy segura de que estas mujeres, tanto en el caso de Mariana como de Thelma, sí, son contribuciones fundamentales a virar, a dar vuelta a la página siniestra de la humillación, a dar vuelta a la página siniestra de tanto perjuicio, a dar vuelta la página siniestra de esto no se puede hablar. A dar vuelta la página siniestra de esos grados tremendos de silencios que se anudan en el seno de las propias familias. Entonces, yo creo que en esta etapa nueva que se abre estoy absolutamente segura de que los trabajos van a ser enormes, pero trabajos así fundamentales como los de Mariana y de Thelma serán imprescindibles. Serán imprescindibles. Y en fin, animarnos a poner nuestra voz sin ningún tutelaje, a ponerla en todo y cualquier lugar. A los varones los invitamos de manera entrañable, los invitamos de manera entrañable a ser partícipes necesarios de nuestras causas, a ser cooperantes de nuestras causas, a abdicar sus motivos de sociabilidad primaria, sus motivos de adueñamiento, sus motivos de patrimonialidad. Sean libres, abdiquen de ese estado brutal que al final lo que ha conseguido es una humanidad mucho más irracional, mucho más injusta, mucho más sometedora. En fin, cuando tengamos todos los niveles de equidad y justicia para las mujeres y las otredades, es porque efectivamente tendremos varones mucho más libres, tendremos verdadera autonomía en todos los sujetos y tendremos evidentemente una sociedad completamente renovada, completamente democrática, donde nadie humille a nadie. Como dice un gran ético, Margalit, tendremos una sociedad decente, una sociedad donde se hayan evaporado todas las fórmulas brutales de la humillación y del sometimiento. Arriba, arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. ¿Cuestiones del público quieren? Ay, ¿cómo agarro ahora el...? ¿Cómo? ¿Quieres que haya alguna pregunta? ¿Quieren? Sí, sí, sí. Vamos a abrir un mínimo de 15 minutos para preguntas. Bueno, no sé cómo seguir después de la intervención de nuestra querida Dora. Tengo una cosita que comentarles que me olvidé al comienzo. Es que este evento, este encuentro
este encuentro tan glorioso no sería posible sin el trabajo del programa de cultura de la Secretaría de Extensión, que organizó todo. Y yo me olvidé. Buah. Vamos al... Bueno, en el libro de Mariana se titula Yo te creo hermana, palabra que me gusta mucho. Tengo una hermana. Y después el tema de la cultura del silencio y la impunidad que propone. Pero la palabra que ella usa, Thelma, en el título es el arte de no callar. Hermana, no callar. Hay algo muy poderoso que abre un mundo de estas cosas que Nora plantea que nos van a potenciar como seres humanos. Hay una red horizontal en nuestra experiencia y eso me parece que cuanto más hablemos, denunciemos públicamente, no nos callemos y podamos erosionar sin pausa la cultura del silencio, la práctica se cae. Así que ahora los invito a que si tienen alguna pregunta, si quieren hacerle alguna pregunta a alguna de estas 3 mostras que tengo aquí, encantadísima. Y abrimos unos 15, 20 minutos para preguntar. No sé. Ah, mira. A ver, hola. Bueno, en primer lugar, agradecerles a las 3 y, bueno, decirte, Thelma, que todas las mujeres te agradecemos mucho. Soy docente jubilada, tuve más de 30 años, 36 años en escuela, me jubilé como directora y he visto esta cuestión del silencio, del abuso intrafamiliar, del sufrimiento, de nenas que son ultrajadas por sus propios padres, por sus abuelos, por su hermano mayor, por un primo, por un vecino, por un amigo de la familia. He visto mujeres valientes que deciden romper con la situación familiar y cuando descubren que el padre de sus hijos, su compañero cuando ella se iba a trabajar, violaba a la propia hija, rompe con todo y se va, aunque sea muy pobre. Porque en esta cuestión, estoy de acuerdo con vos, ojalá no hubieras tenido que pasar por lo que pasaste, pero es cierto que sos una privilegiada, porque la mujer pobre, al igual que con el aborto, para denunciar es todo un tema, para no contar con medios. Bueno, está la valiente que denuncia. Y está la otra que mira para otro lado, que sigue manteniendo, que habla de su hija como no sé qué hace esta mujer, que ya tuvo un hijo y ahora va a tener otro. Y es una nena de 14 años que ya tiene 2 hijos y la está violando un familiar. Es tremendo lo que se ve. Del lado docente también acuerdo totalmente con Dora, cuando habla de que mientras haya actividades para nenas y varones, me costó terriblemente esto. Como directora de escuela, creo que casi no lo logré, que las profesoras de educación física no den la clase separada, que una profesora le da a los varones y la otra le da a las mujeres. En 4º, 5º, 6º grado. Hasta he llevado a un profesor de esta universidad para que hable de cuestiones de género y esta cuestión de que a lo mejor por una cuestión administrativa los chicos llegaban al 9º año y tenían que hacer educación física mujeres y varones juntos. Pero en los grados intermedios las profesoras no querían juntarlos porque sostenían que los varones tenían más fuerza, que lo que le gustan las mujeres no le gustan los varones.
Escuchar a una maestra en el recreo retar a una nena porque diga malas palabras y decir esto. ¿Cómo en boca de una nena esa palabra? Es complicado. Hace pocos días me hacían unas preguntas unas estudiantes que están haciendo un trabajo para la UBA y me preguntaban cuando comienza todo el tema de la ESI, si había docentes que se negaban, si habían sido sancionados. Le digo, mira, tenemos que convencerlos, nadie por la fuerza lo podemos llevar. No sé si realmente tengo una pregunta. Lo que sí creo que tenemos que seguir en esta lucha colectiva porque individualmente es muy difícil y bueno, y tenemos que seguir para adelante. Hoy le decía a mi amiga cuando estábamos viendo acá que en el debate por la despenalización del aborto y demás, esto nos unió a todos de distintos partidos, ¿no? Las que estábamos a favor, y bueno, que sea una lucha colectiva. No sé si tengo una pregunta, quiero decirles gracias y tenía ganas de decir esto, ¿no? Esperemos, tengo toda mi esperanza puesta también que con esta nuevos aires que corren, pero sigamos luchando, chicas. Yo ya estoy grande, pero bueno, sigamos. Cuando podemos, vamos, ¿no es cierto, Anita? Tenemos más de 60 las dos, pero vamos a las marchas. Chicas, vayamos. Nosotras que somos de las generaciones que tenemos amigas, conocidas, desaparecidas y demás, no abandonemos la lucha. Hay mucho por conseguir. No sé, bueno, si pregunté algo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Un placer tu relato. Allá, mira, allá, bueno. Hay varias. Anita. Bueno. ¿Quién? No, dale. Pregunto acá y... Sí, dale, ahora agarraste el micrófono. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero hablarles de la profunda admiración a este encuentro. Nosotras somos estudiantes de periodismo, estamos en vísperas de terminar nuestra carrera. Primero contarles el sentido amoroso y de lucha que inspira estos encuentros. Me hizo acordar más o menos los encuentros de mujeres, cuando hay una potencia que te inspira también ese fuego, ¿no? De querer romperlo todo. Bueno, en realidad queríamos contarles muy cortito, para hacer una pregunta a Telma específicamente. Nosotros estamos haciendo un libro que resuena muchísimo con todo esto, que tiene que ver con juntar experiencias de pibas que han pasado por procesos de denuncias, por procesos de scratches, por procesos de atravesarlo con su familia, con sus amigos, con todo lo que tiene que ver con esta ola de denuncias. Y nos encontramos también con muchas compañeras que se han visto inspiradas en todo ese proceso a partir de esta conferencia de prensa en que Telma habla y cuenta. Y bueno, todas estas compañeras de alguna forma estaban muy atravesadas por esto, de alguna u otra forma en algo les implicó concretamente, y apareció una idea en que todas hablaban de cómo en algún momento de su vida se habían sentido y percibido como víctimas, y luego al hablar y gracias a las herramientas que les dio el feminismo para hacer frente a esa situación, todas mencionaban cómo habían dejado de autopercibirse como víctimas en algún sentido. Y bueno, en realidad nuestra pregunta era si había algún reflejo de eso, ¿no? Como en tu historia. ¿Algún reflejo? A ver si te entiendo. ¿Algún reflejo de esto, no? De si yo también dejé de sentirme víctima después de poder hablar. Sí. Porque también pensaba... yo creo que quedó mi caso en el lugar en el que quedó, pero podría haber sido cualquier otro. Me parece que era un momento en el que como sociedad teníamos que hablar de esto. Le tocó a mi caso. Supongo que también por todos los privilegios que enumeré antes. Entonces, desde ahí, bueno, esto, ¿no? Que tantas mujeres se hayan sentido atravesadas, identificadas, creo que tiene que ver con eso. Veníamos del Ni Una Menos, de la lucha por el aborto legal. Una semana antes de mi viaje a Nicaragua salió el fallo del caso Lucía Pérez. Era toda una coyuntura que se daba.
Mariana y la Pecker trabajan hace muchísimos años sobre esto y sin embargo ese fue como el año pasado fue el año en el que empezaron a ser aún más reconocidas más allá del circuito, donde empezaba por lo menos entre mis amigas a sonar algo más contundente. Entonces pienso que en mi caso en realidad lo que pasó es todo esto otro que quedó sobre mi figura. Y sí, por supuesto, yo tengo toda ahí una disyuntiva con, bueno, cuál es la manera, porque víctima tiene esta connotación, ¿no? de algo de inferioridad, y la realidad es que yo siento que pude hacer algo, pero en algún momento tenés que haber pasado por ese lugar de víctima para también poder transformarlo, ¿no? Como el ejemplo que daba antes de esto, de la vasija, de algo que se rompe. Bueno, evidentemente es en la reparación de eso que se rompió, que creo que por ahí como nos falta una palabra, ¿no? Muchas veces pienso esto de que el lenguaje nos limita a veces, ¿no? Esto que nos está pasando con el lenguaje inclusivo, que la que no, cuántas veces el lenguaje, más que nosotros hablarlo, nos habla, ¿no? Entonces siento que tenemos casi que inventar una palabra nueva para esta sensación que tenemos todas, este nuevo paradigma que pudimos abrir entre, bueno, víctima, sobreviviente, o algo que tenemos que casi inventar, creo, como palabra, esto que pudimos hacer con una ventana, le pudimos salir por la ventana, ¿no? Algo que no nos habían propuesto otra salida, y creo que en esa construcción es que casi que hay que inventar algo nuevo. Entonces sí, no sé cuál sería la figura específica para eso. Sí, yo el nivel de sanación que encuentro en estos espacios, yo estoy más feliz acá que cuando me entero que se logró la acusación, pero no por quitarle peso a eso, sino porque de hecho eso es una victoria no solo para mí, sino para el movimiento. Entonces se siente una responsabilidad grande, pero la verdad es que la sanación tiene que ver con otra cosa. Entonces creo que por ahí hasta es divertido que ustedes en este libro, que de hecho ya alguien me había contado, ¿no? Puede ser que alguien, Tatu Glickman creo que me contó, me resuena de ahí. Qué bueno que nos pudimos encontrar y que pudimos hablar, buenísimo que les tocó el micrófono. Esto, casi que creo que sería hasta interesante desarrollar como un nuevo concepto para las que hemos sobrevivido y hecho algo sanador con eso que nos pasó. Les tiré una propuesta para su libro y todo, mira. Me gustaría agregar por ahí alguna cosita que tiene que ver con mi experiencia de escucha, tal vez, de muchos años, pero sobre todo focalizada en el proceso del libro, que por ahí algunas de las entrevistas tenían algún tiempo y otras fueron durante el año pasado. Y a mí siempre lo que me sorprende, una como periodista, de alguna forma agradece que quien está enfrente, a quien una convoca, como en el caso de ustedes que buscaban a Thelma, yo la busqué y pude hablar. Bueno, es una eterna agradecida de quien se dispone a contar sus propias historias, ¿no? Sus miserias, sus tristezas, sus dolores, aun cuando quien esté del otro lado tal vez le sirva, ¿no? Visibilizarlo, llegar a un diario, a un programa de televisión, que resuene, como en el caso de Thelma, que bueno, hubo un acontecimiento público y periodístico también, ¿no? Hubo una conferencia de prensa para poder dar cuenta de lo que ya estaba ocurriendo en la justicia en Nicaragua. Y digo esto porque a mí siempre me sorprende, sabiendo que yo me robo esas historias, ¿no? Robo entre comillas, pero digo, hay esta apropiación, ¿no? Esto, pensando siempre en una resonancia colectiva, ¿no? Siempre me paré haciendo este periodismo militante, ¿no? A veces cuando me cruzo con alguna colega de Europa, ¿no? O de otros países, dicen, pero ¿cómo se puede ser periodista y feminista? Abiertamente feminista, activista feminista. Y yo digo, sí, es mi forma de activismo, la comunicación, el periodismo. Me paro en esta vereda, no exagero ni tergiverso los hechos, simplemente le pongo esta lupa para mostrar la desigualdad, la violencia, las consecuencias de la criminalización del aborto, ¿no? Y en esto de escuchar y de buscar estas historias que resuenen colectivamente, que sirvan para construir un acontecimiento político en el espacio público, siempre me sorprendió el agradecimiento que recibo
¿no? Que quien me cuenta me agradece por esa escucha, por haber yo escuchado, porque en esa escucha para esa mujer sobre todo hay una reparación, ¿no? Y para mí esto es muy conmovedor y me ha pasado en algunas de las historias del libro. Una de ellas es de una estudiante de medicina que me cuenta la situación de violación que sufre en un contexto en el cual ella toma unas clases de salsa y el profesor le propone para integrarla a un show que hacía los fines de semana y le dice, mira, vos tenés condiciones, podés bailar, pero si te preparás un poquito más te puedo sumar que yo los fines de semana tenemos un grupo y podés trabajar, ¿no? Con esto, además de que te guste bailar. Y ella va a esas clases particulares y en el marco de esas clases particulares que él genera el escenario, ¿no? Porque primero le dice, no, mira, hoy no vino la niñera, podés venir a casa, y ella desconfía porque ir a la casa de alguien que más o menos no es tan... Pero bueno, como decíamos, la mayoría de las violaciones ocurren con alguien conocido, ¿no? Del entorno familiar o del entorno más, no el extraño del baldío con el que nos asustaban o nos asustábamos cuando éramos chicas. En ese marco él le pone algo en la bebida, bueno, y se aprovecha de esa situación. Y ella la rescata una hermana, ¿no? De esa situación de todo un día de secuestro. Y cuando sale la hermana le dice, sabiendo lo que había pasado, acá no pasó nada, ¿no? Y ella vuelve a su casa, donde la esperaba su papá y su mamá, y empieza a simular una situación de que los padres pensaban que estaba triste, ¿no? En los días sucesivos, o esa depresión que ella empezó a tener, esa pérdida de peso, etcétera, etcétera, el no poder continuar con la carrera, a que se había separado un novio, casualmente por la misma época. Y cuando me termina de contar todo su relato, me agradece, ¿no? Me agradece que yo la había escuchado. Y yo, en realidad, una dice, bueno, desde el lugar de la escucha periodística es, bueno, gracias por haber querido contarme esta historia, ¿no? Pero para ella había una reparación, porque todavía no se lo había podido contar a sus padres y habían pasado varios años. Vino a la presentación cuando lo hicimos con Telma del libro en marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Y ella aparece en el libro con otro nombre porque justamente todavía no se lo pudo contar a sus padres. Pero en esa escucha, ¿no? que había sido por parte de una desconocida, había una reparación para ella. Y brevemente otra historia que por ahí les puede servir. Otra mujer docente en una provincia, en La Rioja, que fue empleada de una curtiembre muy conocida en los 90, donde ella sufre acoso sexual por parte de uno de los dueños. Cuando ella termina su relato me dice, claro, yo era muy bonita, toda mi vida sentí que me acosaban en la calle, en cualquier lugar que yo estaba, era muy voluptuosa. Y me dice, ahora me doy cuenta, dice, en este momento que te estoy contando a vos, que yo aumenté como 30 kilos desde aquel momento, ¿no? Y fue tal vez la forma en que tuvo mi cuerpo para protegerse. Y eso, digo, sale en el relato, en la posibilidad de poder contar. Y yo creo que en el contar, más allá que una espere, si decide ir a la justicia, que la justicia sea justa y que haya acceso a justicia, que no es lo mismo que el acceso a la justicia, creo que lo que se da en este momento histórico de la Argentina con estos reflorecimientos de los feminismos tiene que ver con un cambio en la escucha en la sociedad. Porque estas cosas, como sabemos, pasaron históricamente, pero las mujeres no se animaban a contar, o silenciaban, o guardaban, como dice la compañera, o la familia prefería que no saliera a la luz, porque no había una sociedad que quería escuchar, porque no se habían roto esos velos. Y yo creo que hoy uno de los aportes de los feminismos en este momento, donde se suman distintos acontecimientos, ¿no? Donde las jóvenes que denunciaron a distintos artistas del mundo del rock plantearon el ya no nos callamos más, donde Telma dice mirá cómo nos ponemos, ¿no? Donde se resignifican esas frases
lo que estamos generando también es un impacto en una sociedad que empieza a escuchar estos hechos que históricamente atravesaron nuestras vidas, pero está dispuesta a creer. Y está dispuesta a querer escuchar y está dispuesta a querer reparar. Y creo que este es uno de los grandes aportes, por eso siempre muy agradecida a la valentía de Thelma y al proceso que ella pudo hacer para generar ese acontecimiento colectivo, ¿no? Creo que eso es lo que le agradecemos a Thelma, es haberse podido salir de su individualidad pensando en que es posible la reparación, no solo para ella, sino para todas. ¿Con frío? No, me puse la piel de gallina Mariana, mira. Allá viene arriba. ¿Tenés frío? No. ¿Allá? Allá, Julia. ¿A dónde? Allá fue Anita y le está pasando Bueno, muchas gracias. Primero y principal, quería decir que son 4 excelentes oradoras con un gran léxico y me di cuenta que no solo son mujeres muy leídas, sino que también son grandes personas porque no solo relatan acá su experiencia de lo que sufrieron, porque sinceramente exponerse así conlleva mucha responsabilidad. Yo me ponía mucho en lugar de Thelma y decía cómo esto de la presión social constantemente, de no solamente ser una actriz, sino tener que mantenerse perfecta constantemente, no solamente físicamente, sino también como mentalmente, ese tema de tratar de cuidarse y como que tratar de no alterarse. Y a mí me sorprendió mucho cuando realmente contaste tu relato, llorando, abriéndote de verdad, porque yo siempre habría creído como que iban a hacerlo todo desde el punto de todo armado, como con maquillaje, todo estructurado. Y sin embargo acá te vi humana. Y esa humanidad me sorprendió mucho porque no creía que otra mujer la podría haber conseguido. Y acá que comenten todas las experiencias me parece muy importante. Sinceramente, yo tengo 16 años, todavía me queda mucho por recorrer. Pero de todas formas, como he sido crítica de la sociedad, como me siento una militante feminista, lo practico hace 4 años, también soy militante de la mujer en sí y también soy crítica sobre el rol que cumple la mujer, soy crítica hacia los varones y también soy crítica hacia el colectivo de actrices. Me parece que en un momento vos comentaste que eras privilegiada y es cierto, muchas mujeres son privilegiadas. Sin embargo, siento que tal vez no todas fueron escuchadas. Vos dijiste que era un momento en el cual esto se iba a dar, porque había sido lo de Lucía Pérez, lo del aborto, lo de Ni Una Menos, y sin embargo creo que también hubo una mujer muy importante, mediática, Natacha Haidt, que en un punto no pudo llegar a que actrices argentinas la defendiera, la amparara y pudiera ella presentar su denuncia, como vos lo hiciste, y que contara con el apoyo de la gente. Y tal vez pienso que, porque ella era una mujer mediática, y acá empecé a pensar sobre la sumisión de la mujer y cómo en un punto ella, al no tener un perfil tal vez sencillo o no tener una experiencia actoral, por así decirlo, tranquila, porque bueno, siempre se la vio como una mujer muy, muy fuerte, muy creída tal vez, a diferencia de vos que, bueno, nada, estabas en Patito Feo, entonces como que se tenía como un sentimiento lindo y como que ella era una mujer tal vez con una perspectiva muy diferente y tenía una carga muy diferente a la que tal vez hoy vos tengas. Entonces, ¿vos creés? Bueno, esta es mi pregunta, claramente. Si vos realmente crees que el colectivo de actrices te tomó a vos como un ejemplo para que, bueno, esta situación cambie y se le negó a Natacha Haidt toda esta situación por su forma, es decir, su personalidad fuerte, su forma de ser, su forma de tratar con los varones, o solamente se la tomó porque, no se la tomó porque no era tal vez un caso tan importante como el de denunciar el proxenetismo en tantas provincias. No, hola. No, se la tomó a Natacha. Lo que pasa es que Actrices Argentinas no sale a decir todo lo que hace todo el tiempo. Yo integro la comisión Actrices Argentinas, está dividido en comisiones. Yo integro la comisión que recibe las denuncias.
Nuestro trabajo, y justo va a parecer que me tiro flores a mí, el trabajo que hace Actrices Argentinas es enorme desde la estructura nula que tiene, ¿no? Porque nacimos hace un año y medio. A Natacha se le armó una comisión de la misma manera que a mí. Cada caso es único, cada caso necesita cosas diferentes. A mí me parece que sería una derrota incluso de Actrices Argentinas y del movimiento si por cada una de las denuncias tenemos que hacer un 11 de diciembre. Lo que se hizo conmigo fue necesario en ese momento y en esa coyuntura. Si no, la realidad es que todos los días, no sé, en promedio deberíamos estar sentadas haciendo una conferencia de prensa cada 5 minutos con la cantidad de cosas que hay para denunciar. Entonces, en realidad, eso es, no se dio la respuesta que además, digo, mirá qué peligroso que es como incluso a las que nos percibimos como militantes feministas y podemos decirlo de esa manera y articularlo de esa manera, nos hacen creer que el reclamo y la demanda tiene que ser al colectivo de actrices argentinas, que es lo que decía yo al principio. Actrices Argentinas nació hace un ratito, usa su gran herramienta que es la visibilización. Nos llegan así muchísimas denuncias. Después, cada quien se maneja como se maneja. Entiendo esto que decís también, porque lo han analizado, incluso me han llegado estudios de empresas que hacen investigación de marketing, que se acercaron a preguntar quién está detrás del movimiento de Telma y descubrieron que no había nadie más que yo y mis amigas. Y pensaban que detrás había alguien que organizaba y que puso esta cara medio angelical para que el mensaje llegue, y este tono que es mi tono y esta forma que es mi forma, que no quiere decir que no haya puteado alguna vez. Digo, ¿no? Entiendo esto que vos decís como de mi imagen y que es más fácil a lo mejor recibirla desde un lugar así, en el que empatizás. Esa soy yo, entonces tampoco, digo, acá nadie agarró a nadie. Mi caso en ese momento necesitaba de ese formato, necesitaba yo, una vez que hice la denuncia, sabía que los periodistas se iban a ocupar de hacerla pública. Entonces, frente a eso, tomé la decisión de ser yo la que articulara el mensaje. También creo que hay que salir de esto que vos decís. Si yo hubiera elegido hacer el video maquillada y subida a unos tacos y con un escote gigante, también se debería haberme creído. Lo que hice es lo que hice porque soy esa y porque acompañada por mis amistades tomé esa decisión en ese momento. No sé si lo hubiese hecho 8 años antes, 5, 3, un mes o 2 meses después, si hubiera sido de la misma manera. Fue así en ese momento. Entonces, cómo incluso alguien que se está cuestionando, como vos, esto que decís de cómo no se le apoyó a Natacha, también igual haces esta salvedad de que estuvo bien como me abrilló. La verdad es que esa fue mi manera, de cualquier manera debería haber sido creída. También el video, digo, ya que nos metemos en eso, el video es revictimizante. Yo creo que si la próxima persona que se anima a hacer una denuncia, la siguiente persona que se animó tenía que hacer lo mismo que yo, como sociedad no habíamos avanzado, porque hoy, en este contexto social y desde este lugar que yo me hago cargo, digo, hay un pensamiento y una estrategia. La verdad es que es un video revictimizante y con todo lo que yo aprendí, no sé si me expondría de la misma manera. En ese momento había que hacerlo, o yo sentí que había que hacerlo así y de nada me arrepiento, pero cómo es que como sociedad nos hacen correr el foco de a quién hay que hacerle los reclamos reales. Yo me fui a dormir tranquila durante mucho tiempo y todas mis compañeras de actrices porque desde nuestras herramientas le dimos toda la contención necesaria, solo que no salimos a hacer un comunicado de eso porque no nos vamos a estar poniendo las cucardas de lo que hacemos. Lo hicimos con ella y lo hacemos con todos los casos que podemos atender. Y en esto es que yo digo que siento una responsabilidad. Cuando yo pedí ayuda el año antes de hacer la denuncia, muy pocas fueron las que me dieron bola. La Pecker, Mariana, muy pocas realmente, que tienen cargos en espacios en los que realmente podés tener herramientas suficientes para tomar decisiones y generar un cambio real. Esas mujeres, después de que yo me convertí en Telma y lo que Telma significa, me atendían el teléfono con mucha facilidad y esa herramienta yo la uso para darle tránsito, para hacer el nexo entre esas mujeres que piden ayuda y esta herramienta que tengo yo de levantar un teléfono y que me atiendan. Pero no se puede usar la misma práctica con todos los casos y también como sociedad es donde tenemos que ver a quién se le pasa la factura que hay que pasar
Y yo creo que ahí es al Estado, no es a actrices argentinas. Este es el gran problema. Y creo que ahí en eso actrices sigue poniendo el cuerpo y se pone al frente y nos conozco como mujeres y lo vamos a seguir haciendo. Pero nuestra economía de actrices argentinas es una vaquita de una bolsita que pasamos y cada una hace su aporte y según, digo, en actrices argentinas tenés la que cobra porque está haciendo una telenovela a horario central y la que hace teatro off hace 85 millones de años y no llega a fin de mes. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿viste? Es un colectivo, no es una institución gubernamental. Bueno, vamos a hacer Quiero agregar una cosita chiquita que tiene que ver con el rol que tenemos una cosita chiquita en relación a esto, ¿no? Porque muchas veces se nos pone a quienes estamos en lugares públicos una responsabilidad en torno a lo que no responde la justicia, ¿no? Como periodistas, tanto a Luciana, a mí, a tantas otras que tenemos alguna visibilidad y algún vínculo con estas temáticas, recibimos una avalancha de pedidos de visibilización de los casos. Yo abro mi celular después de estas 2 horas que estuvimos acá y seguramente voy a tener o a través de Facebook o del mail o del WhatsApp alguna mujer que necesita visibilizar alguna denuncia. Como periodista de un diario, yo no tengo la capacidad de darle espacio a todos los casos. Desde el punto de vista periodístico, quienes lo saben, bueno, no todos los casos tienen o construyen la idea de lo que es periodísticamente noticiable también. Entonces una tiene que hacer como los malabares para no defraudar a quien te está pidiendo ayuda. También una cuestión de salud mental, de una no se puede hacer cargo de todo porque soy periodista en todo caso, o Telma es actriz, o el colectivo de actrices es eso. Y tratamos de tender redes, ¿no? De generar, bueno, si no lo puedo publicar en el diario, lo subo a Facebook, o lo relaciono, o se lo mando a quien, o le paso un teléfono de alguna organización de la sociedad civil a donde pueda pedir ayuda, o en el Estado, ¿no? En donde sea. Digo esto porque a veces hay tal vez cierta fantasía en torno a lo que podemos hacer quienes estamos en unos espacios que permiten visibilizar más y estamos a veces no tan limitadas como quien necesita la ayuda, pero no tenemos la posibilidad de dar esas respuestas que tal vez se nos exigen y es muy, muy agobiante. Y digo, no me pongo en el lugar de víctima para nada, pero quiero decir, a veces la ausencia del Estado es tan tremenda que derrama ese reclamo en tantos lugares, ¿no? Eso es lo más tremendo, que el Estado, la justicia no está dando las respuestas y ahí es, ojalá que haya un cambio efectivo para toda persona que necesite denunciar, que necesite acompañamiento, que necesite justicia, acceso a justicia, realmente pueda acceder, ¿no? Bueno, es súper interesante y claramente vamos a ver si hacemos una preguntita más, pero antes de seguir con esto yo quería decirles que los videos que estuvimos viendo al comienzo, mientras nos estuvieron esperando, es un compilado de videos que nos proporcionó la producción del programa de Mariana de Punto Género, muy amablemente la productora Laura Canigia, que estuvo hace unos días acá en las jornadas transversales, participando también con su trabajo. Y también quería decirles que el otro video que vieron, que son todas las ilustraciones del libro el libro de Telma tiene todas esas ilustraciones. Y les quería contar que en una clase de las que doy acá en la universidad, le pedí a una alumna que hiciera un ejercicio que son clases de actuación, ¿no? Entonces tenía que contar un relato verdadero y un relato falso, es decir, un relato por el cual ella había pasado la experiencia y uno por el cual no. Hizo un relato donde contaba que había visto el video de Telma y que había hecho una ilustración
y que, bueno, que lo había colgado en su Instagram y que al tiempo recibió un contacto de Thelma. Y todos la miraban como diciendo, anda. Pero era tan poderoso lo que contaba, porque todo su cuerpo vibraba, que terminamos diciéndole, es verdad. Entonces está Julieta Florida, que hizo el compilado del video de todas las ilustraciones, es alumna de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital de la Escuela de Artes, y que además tiene un regalo para todas ustedes. Así que le voy a pedir a Juli, que está sentada ya toda de verde, que se acerque. Y después, si quieren, hacemos un par de preguntitas más y cerramos. Y además les paso el chivo de que están los libros de Thelma y el libro de Mariana en la librería Nota al Pie. Hay un descuento también. Y aquí afuera está el libro... el libro Maltratadas, que es desde el libro de Mariana del 2014, que también está a disposición ahí con grandes descuentos. Bueno, me hubiera gustado que escucharan ustedes el relato de ella, pero no hay tiempo. El verdadero, ¿no? El falso que se había tirado de una montaña en Bariloche. Bueno, si quieren una preguntita más y vamos cerrando. Bueno, hay un montón, pero bueno, vamos a hacer una preguntita más y ya después le damos, tiene que ir a ensayar Thelma y la madre también tiene que ir a su casa a cocinar, porque seguimos con algunos roles. Acá la única que... Edu también está reclamando, el marido de Dora también la está reclamando. Ese hace la cena. Ah, bueno, vamos bien. Una preguntita más y listo. A ver, allá hay un chico. Allá hay una... Ah, bueno, entonces dale. Bueno, primero, gracias por las palabras que dijeron. La verdad que es un honor poder escucharlas. Yo les quería hacer a Thelma y a Dora y a Mariana la pregunta de cómo... Yo soy parte de una dirección de género, soy acompañante, y la pregunta era cómo acompañar a las mujeres en lo que es el proceso de denuncia cuando sabemos que se van a encontrar expulsadas junto a nosotras también, que las acompañamos, porque ser parte de una institución, ser parte del Estado no te garantiza que puedas tener un buen trato por parte de la justicia, y una termina con una impotencia cuando no podés darle respuesta a esa mujer que acompañaste y ves cómo la están violentando la propia justicia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo acompañarlas sin una no sumarse a todo ese proceso de violencia, ¿no?, que todo el tiempo atravesamos siendo acompañantes? Sin palabras nos quedamos. No, tenemos que inventar cuestiones. Yo he venido inventando la idea de que necesitamos a nivel de cada comunidad, no en la localidad de Bernal, sino en barrios de Bernal, institutos preventivos de violencia, que tienen que estar compuestos por expertas y por representantes de la comunidad. Tenemos que distinguir las formas delictivas de la violencia de las formas predelictivas, digámoslo así. Esas formas predelictivas son preanuncio de lo otro, ¿tá? Pero entonces, si tuviéramos institutos de prevención que para mi gusto deben depender de los ministerios públicos fiscales o demás, hay que ver, y en tiempo y forma pueden atender con cierta resolutividad, incluido la probation, incluido formas de probation. Pero que además tiene que haber un trabajo pedagógico. ¿Está claro lo que quiero decir? Hay mucho machirulo que puede ser referido. Puede haber regresión a un punto interesante de esa conducta. Hay otros puntos que no son remisivos, obviamente, pero necesitamos institutos públicos de prevención. Eso es caro,
pero hay que hacerlo. Eso es caro. Pero pensemos en todo lo que significa, no en valor monetario, por supuesto, en todo lo que significa evitar inclusive fórmulas brutales de agresión. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que hacer, hay que resolver. Probablemente, digo, ahora Quilmes va a estar en manos de una queridísima figura completamente comprometida con el feminismo, como es Mayra Mendoza. Y estoy segura de que Mayra va a realizar tareas muy, muy ingentes para resolver in situ. Nosotros no podemos crear, digamos, la condición de posibilidad del incremento. Y acá se ha dicho algo muy importante. Miren, el concepto de violencia es reciente. Este es otro de los problemas que tenemos. Es recientísimo. Esto, la múltiple violencia, la violencia simbólica y la agresión física brutal que llega, obviamente, a la letalidad, es una incorporación muy reciente del feminismo. Tiene 40, 50 años, ¿está claro? Antes no había esa concepción. Nuestras viejas feministas, nuestras abuelas, no tenían el concepto de violencia. Es increíble. Entonces quiere decir que es una fragua que tiene que, obviamente, ser incremental en la subjetividad de las mujeres. Y tiene que haber mucho aparato de sororidad local. Mucho aparato de sororidad. Porque lo que narra Thelma, obviamente, es... Ella se siente además privilegiada porque además está en un grupo esclarecido de contención, etc. Obviamente eso se limita mucho cuando las condiciones económicas y sociales son más carecientes, por decirlo. Este es un problema. Si las mujeres de clase media tenemos muchas más posibilidades de tener círculos de sororidad. En cambio, hay una mayor desprotección en círculos de sororidad a medida que, porque la condición vital es otra. Si bien hay cambios notables. Pero bueno, todo eso hay que estimularlo, hay que trabajarlo, sobre todo en este momento que hay un derrame de feminismo popular tan intenso. Ahí hay que hacer magma, ahí hay que hacer. Desde luego, tiene que haber un fuerte estímulo del Estado, porque la sororidad puede aguantar un tiempo. ¿Más cuánto? Ahí tiene que haber, obviamente, una enjundiosa malla de respuesta del Estado. Sobre todo en nuestros países, en donde evidentemente las agregaciones pueden ser muy depredadas por las cuestiones, obviamente, económicas. Entonces, necesitamos ser muy imaginativas, muy imaginativos. Yo creo que Quilmes va a tener seguramente alguna circunstancia muy innovadora. Me animo a decir algo de este orden, etcétera. Pero tiene que haber, obviamente, como además de algo que está haciendo nuestra querida universidad, empeñosa tarea para crear agentes preventivos de violencia en las comunidades. Necesitamos muchas agentes preventivas para que efectivamente, en tiempo y forma, cuando es troppo tardi, es troppo tardi. Entonces, esto hay que saberlo, pero la prevención comienza en el jardín de infantes. Esto es lo que quiero decir. Ahí comienza la cuestión. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo cerraría hasta aquí porque Thelma tiene que ir a ensayar.